Queridos, bienvenidos un día más a mi... Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, suscríbete en el botoncito de aquí abajo y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y vamos con Expediente Warren, obligado por el demonio. Esta película trata del caso Johnson, donde fue la primera vez que la defensa presentó como atenuante que su defendido había sido poseído por el demonio y que por eso cometió el crimen. Todo empezó con la posesión del pequeño David. Ellos estaban limpiando la casa que alquilaron y el niño durante 11-12 días empezó a tener pesadillas con un hombre grande, con barba y vaqueros, que le aterrorizaba por las noches y que decía que le iba a robar su alma. Pasados estos 10 días, contrataron con el matrimonio Warren para que realizaran un exorcismo, durante el cual Johnson pues retó al demonio y le dijo que dejara al niño y le poseyera a él. Meses más tarde, pues Johnson tuvo una serie de incidentes, como fue que se estrelló contra un árbol, porque decía que le obligaba a hacerlo el hombre de la barba. Un día él acudió a la perrera donde trabajaba su novia y entraron en una discusión porque el casero bebió demasiado y no dejaba en paz a su novia. Hubo un momento en el que la cosa se fue un poco más de madre y la novia sacó a otra niña y ellas se fueron, y cuando fue a entrar hacia Johnson, pues Johnson no se dejaba, decía que estaba gruñendo. Y bueno, lo siguiente que se sabe es que Johnson apuñaló varias veces al casero y horas más tarde murió. Él lo que dice es que un demonio le obligó a hacerlo y que él no tenía conciencia de lo que hacía, que no era dueño de sus actos. Y bueno, se presentaron varias pruebas, entre ellos los audios de la supuesta posesión de David. Ahora bien, no sé si habéis visto la película, si tenéis pensado verla o qué, así que yo voy a dar mi relato, pero tengo que decir que la película va más allá de todo esto, porque obviamente es una película y se han añadido cosas, porque si no la película pues sería como muy sencilla. Tengo que decir que a mí la película me ha gustado. Las películas de miedo siempre me gustan, a no ser que sea una patata, y no me dejo llevar por el hecho de que estén basadas en hechos reales, porque normalmente los hechos reales se desmontan así. Todavía no me he encontrado una película que yo diga, uff, ¿cómo desmonto yo esto? Esto es imposible de desmontar. El problema es que yo he visto a personas con brote psicótico, ¿vale? Entonces las he visto en su plenitud y cómo actúan y cómo dicen lo que ven y lo que oyen y cómo lo viven. Incluso posteriormente, cuando ya ha pasado el brote psicótico, cómo lo han vivido ellos y qué sintieron en ese momento. Mi teoría, basada en lo que yo sé, tanto como experiencia personal, como por lo que he estudiado, como por lo que he investigado, mi teoría es que David, el niño, tenía terrores nocturnos. Y diréis, pero los terrores nocturnos ocurren solo mientras sueñas. Y además, la mayoría de las veces no se recuerda lo que se ha soñado. Entonces, ¿cómo David recordaba pues esos terrores nocturnos? Bueno, tengo que decir que no siempre se produce amnesia en los terrores nocturnos. Tengo que decir también que es muy fácil que la persona que sufre terror nocturno sea sonámbula y haga cosas, e incluso es muy normal que si esa persona recuerda parte de esos terrores nocturnos o esas pesadillas, si le están estresando demasiado, las manifieste digamos, cuando estás despierto. Así pues, si el niño tenía un montón de pesadillas con ese hombre, pues es muy normal que llegara un punto que estuviera tan aterrorizado y agobiado como buen niño que es, que no le encuentra mucha lógica a lo que está pasando en su cabeza, pues empezar a ver a ese hombre por todas partes. Y también es muy lógico que cuando tienes una pesadilla o un terror nocturno y estás gritando con los ojos abiertos, desencajado, que te da sudoración, taquicardias y de todo, pues es muy normal que si te despiertan de golpe cuando tú todavía aún no te has despertado, la persona que está sufriendo terror nocturno ataque a la persona que lo está despertando, porque la mente no ha despertado todavía. Ocurre muchísimo, y en la parálisis del sueño, por ejemplo, ocurre que hay veces que la mente despierta antes que el cuerpo. Entonces, hay veces que si el despertar se produce de forma muy brusca, digamos que la mente no se ha ubicado todavía de dónde está y lo que está pasando, sigue sumergida en el sueño y entonces puede tomar como atacante a la persona que tiene enfrente. Así que David posiblemente tenía pesadillas o tenía terrores nocturnos durante bastante tiempo, y además es algo muy común en los niños, mucho más común de lo que nos pensamos,
y entonces es posible que el niño varias veces cuando se despertaba, bueno, cuando gritaba o se movía de forma violenta, los padres fueran a despertarlo y el niño actuara súper mal. También es normal que el niño se llevaba mucho tiempo durmiendo muy mal porque los terrores nocturnos son una parasomnia y una parasomnia es un trastorno del sueño, y el trastorno del sueño lo que hace es que te desestabiliza totalmente, porque digamos que el sueño lo que te permite es relajarte totalmente, y las personas que sufren parasomnia llegan a un punto que duermen en estado de alerta. Así pues, mi primera parte es que David sufría este tipo de trastorno del sueño. Ahora bien, ¿por qué Johnson empezó a ver lo mismo? Bien, se supone que durante el exorcismo había digamos que había muchísima tensión. Entonces es normal que Johnson se trasladara esa tensión, y ante una situación muy estresante como fue la discusión con el casero porque estaba molestando a su novia y estaba muy bebido, es normal que en esa situación estresante le entrara un brote psicótico y lo que veía y oía no fuera real, sino fuera producto de su cabeza. Así pues, él actuaría movido por este brote psicótico, sin embargo no sería 100% él porque está sometido a una situación estresante donde su cabeza le está haciendo ver una realidad que no es. Entonces puede haber visto esa persona cosas y oído cosas que no eran reales y tomarlas como reales, por supuesto. Es más, se dice que Johnson después de salir de la cárcel tuvo una vida totalmente normal. Y es que ocurre algo, que es que hay personas que tienen una vida completamente normal y situaciones estresantes o ciertas sustancias les pueden llevar a un brote psicótico. Brote psicótico que se puede volver a repetir o no. Porque si no te ves en otra situación con ese nivel de estrés, no tiene por qué repetirse el brote psicótico. Así pues, yo que he ido a ver Expediente Warren obligado por el demonio y he oído esos audios reales que ponen al final de la película en la escena postcrédito, tengo que decir que esos audios a mí me dieron bastante vergüenza ajena porque los veo hiper mega falsos. En el sentido de que no oí nada raro, oí a un niño hablando con una voz pues que la estaba como forzando, pero no se oía una voz totalmente diferente ni se oía nada extraño, ¿vale? Se oía perfectamente la voz de un niño que tenía la voz algo grave. Ya está. Así pues, Expediente Warren, si la vas a mirar como una película aparte, sin tener en cuenta el caso real, te la recomiendo porque está muy bien. Tiene tensión y la han montado muy bien para que la película pues tenga como su esencia, ¿no? Terrorífica. Que sepas que de nuevo abusan de los sustos estos que te salen de repente. Si eres una persona que ha visto muchísimas películas de miedo, ya te los ves venir y ni fu ni fa. Pero la historia en sí, como película que no está basada en nada, muy buena película. Si te vas a basar en el hecho real, te tengo que decir que hay muchísimas explicaciones para que se dé ese caso. Es cierto que Johnson fue al final condenado como homicidio involuntario, pero no creo que el jurado tuviera en cuenta el hecho de que él estuviera poseído. Creo que más bien pensarían que había sufrido un brote psicótico de la hostia, y obviamente en ese brote psicótico no eres tú mismo, ni actúas como tú actuarías ni nada, porque tu mente no es tu mente en ese momento. Así que esto es lo que yo opino de Expediente Warren, esto es lo que yo opino desde mi experiencia. Como os digo, he visto a personas con brote psicótico, he hablado con personas posterior a su brote psicótico, sé muy bien cómo funciona su cabeza, sé muy bien lo que llegan a ver, oír y a pensar y a actuar, y dices, pero si tú no eres así, es el brote psicótico. Así que esto es lo que yo creo sinceramente que pasó en este caso. Para nada me creo de la posesión demoníaca, y tengo que decir que en la película dicen una serie de cosas de los satanistas que no es real. Como ya dije en un vídeo, hay que separar satánicos de satanistas, y en todo caso en la película se referían a los satánicos. Los satanistas no tienen ningún interés ni en el ser humano, ni en las posesiones, ni demás. Además, si habéis visto la historia de Lucifer, tampoco tiene mucho sentido que los demonios quieran como poseernos. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. La canción de fondo es de Cotileo, es un suscriptor, colega y amigo, y os voy a dejar por la cajita de información su canal, y seguramente al final del vídeo también salga su canal en las tarjetas finales. Yo os animo a que os paséis por su canal, tiene muy buena música, sobre todo si te gusta la música ambiental, un tanto épica. Y como siempre te digo, coméntame, los comentarios me dan la vida, y además de darme la vida le producen feed al vídeo.
Y aparte, si añadéis información, se produce un feedback de información entre todos. Te animo a que me des un pedazo de me gusta si te gusta este contenido y a que me sigas por mis redes. Suscríbete a mi canal secundario de cocina, soy una cocinera que lo flipas, no es porque lo diga yo, pero realmente cocino muy bien, y pásate por la cajita de información que quizás haya algo que te interese. Si quieres ayudar al canal es tan fácil como hacerte miembro por 1,99 € al mes. Es poco para ti y a mí me haces un gran favor. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte que nos vemos en el próximo vídeo, que aquí hay vídeos los lunes, miércoles y viernes. ¡Adiós!